No la sabemos hasta el cansancio. Ese niño más bien parece de Noruega, pero es esa imagen idílica de que fue pastorcito, no sabía español, tocaba la flauta y en una de esas se le pierde una oveja y entonces por temor a la represalia, hay que tomarlo en cuenta porque el castigo de los padres era súper feroz, decide buscar a su hermano en Oaxaca y pues ahí precisamente empieza esa carrera. Él llega de 12 años, él nace en 1806 y curiosamente por lo que vamos a tratar más adelante, es el año en que oficialmente se instaura una logia masónica en la Ciudad de México, en la calle de las Damas. Aquí también hay una calle de Damas, ¿no? Entonces, masonería va a estar muy ligada al apoyo moral y ideológico de Benito Juárez y de todos los liberales que había en aquella época. Es como vamos a recordar gran parte de esa lucha política, sobre todo a partir de la segunda parte del siglo XIX. Algo más sobre el pastorcito, a la otra, ¿no? Bueno, lo que vamos a repasar aquí algunas imágenes de la iglesia principal de Santo Domingo de Oaxaca. Yo creo que es el monumento más representativo de esa entidad, la capital de Oaxaca, y la cocina en donde trabajaba la hermana mayor de Benito Juárez, como familia agarrando cariño a Oaxaca nuevamente. Pasamos a la otra. Bueno, esto va a ser una cuestión curiosa, también es una información para mí novedosa. Esta es la casa de la familia fue restaurada, de la familia Maza, restaurada y que actualmente es un museo. Siguiendo esta cuestión que hablamos la semana pasada, que hay una tendencia hacia las casas museo, aprovechando que ahí moraron, vivieron o fueron difuntos los grandes personajes de aquella época, ¿no? Entonces aquí tenemos una casa muy restaurada, muy bonita y también con una nosografía interesante que hace que sea un atractivo más para la ciudad de Oaxaca. Pasamos a la otra. Bueno, y también nuevamente, ¿no? Siguiendo lo de las placas. ¿Qué pasa cuando no tiene a la mano un historiador, un antropólogo? Bueno, lo que debemos de mirar al frente, precisamente estas placas que han puesto las secretarías de cultura de los ayuntamientos o de los estados, o incluso del propio INER en su momento. Estas placas precisamente nos están avisando de quién vivió, de cuáles fueron los principales logros, y yo creo que es una cuestión muy interesante que afortunadamente les decía aquí en Veracruz, una de mis primeras cosas que me impactó es que todavía hay placas con los nombres antiguos de las calles de Veracruz del siglo XIX. Entonces estos son señalamientos para que la gente que llega solita con su familia tenga una idea más exacta de qué lugar, en qué aposento está y tenga más información. Pasamos a la otra. Cuando se conocen las Santana y entonces ya desde ahí va a haber problemas. Recordemos que un poco, casi la primera mitad, pasando la independencia, van a ser unos diseños dominados por Antonio López de Santana y casi en la segunda parte va a estar dominada por Benito Juárez y después largamente por Don Porfirio Díaz. Pero aquí lo que estamos viendo que en la época de la invasión americana, Santana quiere pasar a refugiarse a Oaxaca porque había quedado muy mal con todos los mexicanos, pero se lo prohíbe Juárez. Y entonces eso se lo va a lograr luego, ¿no? Pero entonces aquí estamos viendo, más o menos en esta época todavía estaba joven Antonio López de Santana, pero recibe una negativa. Imagínense para su ego que le dijeran no pasas y no pasó el señor. Entonces aquí es el principio de una gran disputa de dos personajes que van a ser en diferentes tiempos presidentes de esta república. Pasamos a la otra. Bueno, aquí les digo muy interesante, porque tenemos el retrato de la persona de que en primer lugar, aquí vamos a hablar, ¿no? La fineza desde su ropa, su gesto, la cara bien alimentada, muy interesante. Y esa era Margarita Maza que se enamora de ese Juárez cuando llega a esa casa y va a ser
testigo, así como les digo, ¿no? De que Juárez va a iniciar seminarista, si no, no se hubiera casado, y también va a acompañarlo en su lucha ideológica. Pasamos a la otra. Bueno, aquí como procuramos, siempre les decimos, procuramos que en la medida de lo posible sacar fotografías de documentos de los personajes o de las cartas que se escriben entre ellos, porque para nosotros es muy importante que ustedes conozcan las fuentes directas, porque lo que yo les pueda platicar, de todos modos con la lectura de las cartas, pues la gente está leyendo lo que se escribieron en aquellos tiempos, esta pareja en este caso. Y aquí va a ser una cuestión curiosa, porque en todos los libros aparece el acta de nacimiento que Margarita nació el día 29, pero aquí en el libro de actas de bautizo de la ciudad de Oaxaca aparece que fue el 28. De esas curiosidades, o no sé si ya en lugar de quitarse años se los aumentaba, pero siempre hay rarezas en esos aspectos. Pero independientemente por ser un documento oficial, optamos por sacar una copia que se viera lo mejor posible, ¿no? Pasamos a la otra. Bueno, pues aquí es precisamente igual, ¿no? Ir viendo cuál era el entorno de Benito Juárez, que se casan, y por esos años, en los años 40, y van a vivir 10 años felices en lo que Juárez se hace diputado, y va a tener una serie de encargos, va a ser el director del Instituto Científico en Oaxaca, pero ya después de este evento de Santana y la lucha con los conservadores, van a tener un clima bastante feo, ¿no? Pero un poquito antes de que cayera esto, sí nos permitimos presentar estas imágenes para que la gente viera más o menos cuál era el entorno, la ropa y las costumbres que había en Oaxaca en aquellos tiempos. Pasamos a la otra. Bueno, estas son imágenes que nos permite algo interesante. No sé si ustedes ya leyeron algún pasaje de apuntes para los hijos de Benito Juárez. Todo el mundo lo menciona, pero quiero ver si lo leyeron, ¿no? Va a ser muy interesante porque siempre aparecen alumnos aplicados que están haciendo la tarea y demás. Pero el propio Benito Juárez dice que es una trampa esa educación, porque era un aprendizaje casi de memoria y que sirvió para que más adelante pues fuera una educación para ser asalariados y no para ser jefes o industriales y demás. Entonces, y además a las mujeres se les enseñaba nomás a leer, escribir y a coser. A los hombres no. Ahí va a ser muy interesante. Que ese nombre soltero y demás era la muerte. Por eso casi todos se casaban. Entonces, a veces cuando vemos estas imágenes y bíblicas, pues hay que cuestionarlas porque les digo, mira, todos tenían educación, pero la misma calidad de la educación, yo les hago esa invitación para que lean los apuntes de Benito Juárez, en las que va a tener se va a quejar de esa educación, y en gran parte eso es como el espíritu que lo empuja hacia las leyes de esta reforma, porque acuérdense que en esa época toda la educación estaba basada en lo que decía el clero, y el clero de pasadita no te enseñaba muchas cosas, y pues era otro país con una impresionante desventaja educativa, en cuanto a que los países protestantes estaban pero subiendo a pasos agigantados por la tecnología, por las nuevas políticas y demás, y México parecía un gran rancho grande. Pasamos a la otra. Ternura a Benito Juárez, pero presumiblemente así llega la casa de la familia Manza, en donde vivía Margarita, en donde empieza a ser encuadernador, y la familia se dedicaba al comercio de la grana cochinilla, y a apretar insectos para que saliera la tintura que se manifestaba mucho. Era un gran negocio económico, sobre todo para la exportación, y de aquí también tiene su primera disputa con el sacerdote que lo guiaba o demás, porque dice, yo el sacerdote no lo voy a hacer nunca, y empieza a estudiar en la carrera de Derecho, y llega a tener muchos éxitos,
y casi al mismo tiempo se enamora de Margarita, le da el anhelado sí, y vivieron felices 10 años, luego ya empiezan los problemas. Pasamos a la otra. Bueno, sí, bueno, esto es muy importante porque es una fotografía de joven. Acuérdense que en otras prácticas ya venido daguerrotipos, pero la fotografía en México ya como fotografía empieza a partir de la década de los 40 y ya en esta época, iniciando los años 50, ya hay mejores exposiciones, ¿no? Y esa es la escuela en la que se gradúa Juárez, un edificio muy importante. Recordemos que Oaxaca fue una de las ciudades muy importantes en el reinado. Entonces son escenas de aquella cotidianidad. Pasamos a la otra. Bueno, es la iglesia donde se casa Nuestra Señora de Pilar. Y aquí, de lo que les digo, es importante. Para mucha gente, Juárez es el demonio porque se peleó contra la iglesia. No entendamos, le quitó fueros y le quitó posibilidades económicas porque la iglesia tenía acaparado todo lo que era el registro civil y muchas cosas de Hacienda, incluyendo los camposanos. De lo único que preserva Juárez, curiosamente, es que no mueve el día de la Virgen desde Guadalupe. A lo mejor en un momento se asustó o no, pero sí no tan radical, no tuvo esa opción de quitar ese día. Pero entendamos una cosa, son los usos y costumbres que su mamá le pudo haber enseñado, pero ya en el terreno político incluso era una arma para luchar en contra precisamente de los conservadores. Pero ahí está la iglesia, y en ese archivo consta el matrimonio eclesiástico de Benito Juárez y Margarita Parada. Pasamos a la otra. Miren, estas fotografías son muy interesantes, no sé si recuerdan, o sí. Yo llegué a Veracruz en el 2015 y hubo una exposición muy interesante aquí en el Museo de la Reforma. Y entonces tuvieron a bien conseguir el archivo de este personaje, Francisco Díaz de Escobar. Es que va a ser un personaje muy interesante porque era uno de los que aconsejaba a Benito Juárez que para que México tuviera un lugar importante en el conflicto de las naciones, tenía que apoyar la ciencia. Entonces, incluso este mexicano lo mandan a las costas de Japón porque iban a hacer unas mediciones para comprobar el paso de Venus. Y como una gloria para México, llegó antes que los ingleses. México 1, Inglaterra 0. Entonces va a ser importante porque ya estamos poniendo que había que ponerse en la actualidad en el nivel de conocimientos para tener una vida mejor, ya que el siglo XIX estaba plagado de inventos, ya también de ciertas comunidades. Ahí vemos una foto casi desde recién casados, probablemente no se parece mucho a Benito Juárez, tiene el pelo más relamido, un poco más de copete, pero se casaron jóvenes, ella de 17 y él andaba pensando en los 37 años, ¿no? Entonces es una foto muy interesante y ojalá había que preguntar si parte de ese acervo le sacaron algunas copias, porque imagínense haber tenido aquí el archivo del confidente intelectual científico de Benito Juárez, pues es una exposición muy interesante, ¿no? Pasamos